Buenas tardes, mi nombre es Franco Rossini, soy un estudiante de la UNEFA Maracay, junto a mi compañero Pablo Rossini. Vamos a hablarles acerca de recursividad, registro y archivo. El propósito de este capítulo es introducir en el conocimiento de las funciones recursivas, ventajas, diferencias, desventajas, al igual que entender los registros y los archivos de lenguaje de programación. Me toca hablar de proceso recursivo. Es un concepto bastante abstracto y complejo de entender, ya que incluye la lógica, también incluye matemática y otras materias o otras ciencias. El concepto de recursividad es muy difícil de manejar, más que todo si son programadores que apenas están empezando. Y el concepto y recursividad se define como las funciones que se llaman a sí mismas, evitando el uso de bucles o otros iteradores. Un ejemplo muy fácil de ver y que se usa a menudo es el cálculo del factorial de un número entero. ¿Qué es el cálculo factorial de un número entero? Es un número que se multiplica por el anterior, este se multiplica por el anterior, así sucesivamente hasta llegar a 1. Un ejemplo de esto es el factorial del número 5, que al multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1, da como resultado 120. Tomando en cuenta el ejemplo del factorial de un número, ¿cómo podemos crear una función que calcule el factorial del número? Bueno, existe multitud de formas, pero la más obvia es usar un bucle determinado, algo así como lo que se ve en esto que está hecho en JavaScript. Sin embargo, hay otras formas de hacerlo sin necesidad de usar ninguna estructura o bucle, en este caso, que es mediante la recursividad. Esta versión de la función o del programa hace exactamente lo mismo, que es calcular un número factorial, pero es más corta, más simple y más elegante. La característica principal de la recursividad es que da la sensación de infinidad, de algo continuo y que por lo tanto es indeterminado en el espacio y el tiempo, porque se sigue multiplicando y replicando de manera matemática y lógica. Ventaja: recorrer rápidamente todos los datos. Desventaja: es una forma lenta de hacerlo. La función recursiva se compone de caso base, una solución simple para un caso particular. El caso base puede haber más de un caso base. El caso recursivo, una solución que involucra utilizar la función original, pero con parámetros que se acerquen al caso base. Los pasos que siguen el caso recursivo son los siguientes. El procedimiento se llama a sí mismo. El problema se resuelve tratando el mismo problema, pero en base más pequeño. La manera en la cual el tamaño del problema disminuye, asegura que el caso base eventualmente se alcanzará. ¿Por qué escribir programas recursivos? Son más cercanos a la descripción matemática
generalmente son más fáciles de analizar, se adaptan mejor a las estructuras de datos recursivas. Los algoritmos recursivos ofrecen soluciones estructurales, modulares y simples. Factible utilizar la recursividad para simplificar código cuando la estructura de datos es recursiva, cuando los métodos usan arreglos largos. Un ejemplo de ello es aquí tenemos un ejemplo de un caso recursivo para calcular un número factorial. Sin usar la recursividad, tenemos que n factorial es igual a n por entre paréntesis, n menos 1 por n menos 2, haz esto hasta llegar a 1. Y también está la fórmula de que n menos 1, entre paréntesis, factorial, es igual a n menos 1, entre paréntesis, n por n menos 2 factorial, hasta llegar a 1. La ley de la recurrencia aplica que n factorial es igual a n por, entre paréntesis, n menos 1 factorial. Esto se da si se cumple que n factorial es mayor a 0. Y en el caso de que 0 factorial es igual a 1, solo si n factorial es igual a 0. Ahora vamos a ver un ejemplo de una función que no es recursiva y de otra que es recursiva. La diferencia es que la recursiva utiliza un ciclo llamado for, y la que es recursiva utiliza una condicional llamada if, que es cuando n es mayor a 0. También en cuestión de estructura, la función no recursiva es más larga y no tan elegante, pero la función recursiva es un poco más simplificada y es elegante en cuestión de orden.